pasión por la educación y cultura llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Bienvenidos a Encuentro con la Ciencia. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. En esta oportunidad contamos con la participación de la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del CONCITEC. Y vamos a hablar sobre una ley de promoción del investigador científico y tecnológico que acaba de ser promulgada por el gobierno peruano y que abre la oportunidad para que muchos jóvenes en el exterior talentosos regresen y los que están acá evitar que se vayan. Gracias por aceptar la entrevista, doctora. Muchas gracias, Modesto. Como siempre, tocando temas trascendentes de ciencia y tecnología para el país. Efectivamente, la ciencia y tecnología, lo sabemos todos, ha hecho que países con pocos recursos naturales ahora tengan mucha riqueza. Corea, Japón, en fin, ya lo sabemos. En el Perú todavía no hay un convencimiento al respecto y se ha luchado bastante por la adopción de una ley, la ley del investigador, que se tenga pues un cuerpo como los diplomáticos o los jueces de investigadores de calidad con remuneraciones competitivas internacionalmente y que atraigan gente del exterior que están allá muy bien. Bueno, pero hay esta ley que no es exactamente eso, sino un intermedio, digamos. ¿Puede explicarnos mejor esta nueva ley, las consecuencias que puede tener para el Perú? Así es. Efectivamente, no viene a ser una carrera del investigador como por la que tanto has luchado. Y seguiríamos luchando. Pero creo que es una situación que es para el Perú razonable, porque ya vemos cuánto ahora los jueces, por ejemplo, siguen luchando, o los propios docentes por la homologación. Entonces, no es realista, más que razonable, por razonable sí lo sería, que creemos ahora otro cuerpo con las mismas características, sobre todo magnitud de los investigadores para comenzar, porque no tendríamos los recursos. Entonces, lo que hemos logrado con esta ley, que fue muy promovida por el CONCITEC, fue primero aprobada en el Congreso, trabajada en la Comisión de Ciencia y Tecnología y luego promulgada por el Ejecutivo, es que efectivamente se empiece a generar este cuerpo de investigadores del Perú y que después de tener el reglamento podamos generar el fondo también, donde empecemos a reconocer a este grupo de investigadores. ¿Por qué la ley? ¿Cuáles son los tres aspectos que quiero destacar para que veas que sí va a generar una situación distinta a la que tenemos hoy? Por un lado, vamos a tener un cuerpo de investigadores del Perú, no de cada institución o los inscritos en el RENACIT, que son todos los investigadores, que son los que estamos intentando acopiar y que los tendremos todos a fines de septiembre. Sino va a ser un cuerpo altamente calificado para comenzar, reconocido en los mismos 4 niveles que los reconoce el RENACIT, o sea, el nivel Carlos Monge y sus 4 niveles, 1, 2, 3, 4, y va a permitir por primera vez que el CONCITEC contrate a los investigadores. Es decir, las instituciones, las universidades, los institutos públicos no van a tener necesariamente que tener una plaza nueva para contar con un investigador, cosa que también deberíamos, cambiar. Sí, las universidades estatales, la UNI, por ejemplo, que conozco más trabajo ahí, ha congelado el número de puestos estables. Así es, ese es un pedido que ha anotado el presidente de la República y el ministro de Economía ayer justamente en el UNI Ejecutivo, que es una iniciativa del gobierno para conversar más de cerca con las universidades públicas. Entonces, pero eso no excluye una cosa y la otra, ¿no? Pero CONCITEC ahora tiene posibilidad de contratar al investigador solo o con otra institución, que puede ser pública, privada. Entonces, esa es la segunda característica. Y la tercera, que es lo que pretende ya definirse en el reglamento, es cuánto es ese fondo, cómo vamos a comenzar,
en realidad no es un solo fondo, y esa es otra de las ventajas de la ley, porque puede ser un fondo del CONCITEC para comenzar, pero después tener fondos con otras instituciones, como por ejemplo el Canon, con universidades públicas, o un fondo que sea común para ciertas universidades privadas, por ejemplo, ¿por qué no?, o con algunas empresas o con los gobiernos regionales, que hay algunos muy deseosos también de trabajar el tema de ciencia y tecnología. Entonces, se va a definir un fondo o varios, o sea, nos va a dar el camino para la definición de esos fondos y a la vez para una base salarial para los investigadores, porque como bien sabes, ese es otro problema, porque o el investigador es un investigador nombrado que recibe el bono, y el bono solamente es significativo si es principal, tú lo sabes bien, que llega a unos 11.000 soles, y si no, la otra manera es que vengan como contratados, y el límite de los doctores contratados es 6.000 soles. Vienen muy pocos, ¿no? Entonces, ahora que CONCITEC ha hecho el primer corte... Hace un año estaba a 1.200. Sí, no, ha habido una... Es verdad, una importante respuesta. A propósito, yo no sé si es que, obviamente no quiero pretender decirlo, pero resulta que el comercio me regaló una página entera en la contratapa diciendo que el gobierno se da cuenta que estamos en guerra del conocimiento y que paga 1.200 soles a los investigadores. Fue en noviembre, un mes más tarde puso lo que tú estás señalando. O sea que da la impresión que el gobierno atiende más a la prensa que a las necesidades reales. No, yo no creo que sea así, no. Lo que ocurre es que son muchas las necesidades del Perú y tú sabes que la tributación es bien poca, ¿no? Que cuando otros países tienen una diversidad presupuestal y una cantidad presupuestal que va más allá del 35% de todo el presupuesto global, el Perú está alrededor del 12%, ¿no? Bueno, entonces no voy a criticar al ente el gobierno, lo haré en otra oportunidad, pero sí, es verdad que hay jovencitos nomás, de 20 años que entran de policía, a los 20 años, 3.000 soles, algo de plata, y parece que las prioridades, efectivamente ahora es la violencia, cosa que se resolvería con conocimiento, con tecnología, nuevos empleos, bien remunerados, ¿no? Bueno, eso da cuenta que estamos mejorando. Los profesores ahora también van a tener un incremento salarial, el retraso que tenían, van a tener ese incremento que seguramente todavía no deja a nadie totalmente satisfecho, pero es un paso. El tema que bien has mencionado de la policía, ahora estamos dando los pasos para reconocer al investigador, o sea, ya se ha promulgado la ley que nos va a permitir generar este cuerpo de investigadores, tener un fondo que vaya reconociendo por grupos a los investigadores altamente calificados. Ya los tenemos mapeados, quién es quién, dónde están, qué están haciendo, y por lo tanto vamos a poder ir generando rápidamente ese cuerpo de investigadores con una base salarial que estamos ya en discusión con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Economía. Prontamente debemos hacer una propuesta. Perfecto. Bueno, la ley señala que va a haber un grupo de investigadores del Perú. No dice si son del grupo de Monge o de Rostorowski. Eso significa que el CONCITEC va a reglamentar en 3 meses que siguen cuál va a ser la idea al respecto. Sí, efectivamente, quien debe publicar el reglamento es la PCM, ¿no? Es la instancia de la que depende el CONCITEC, ¿no? Es el organismo tutelar, digamos, del CONCITEC y de otras instituciones. Pero el encargado natural, obviamente, es el CONCITEC de reglamentarlo y también de socializarlo con las otras instituciones que van a tener que ver, que tienen una instancia también rectora en el fondo y por lo tanto, ya sea el Minedu a través de las universidades o el MEF a través del propio fondo, ¿no? Y también, obviamente, socializarlo con los diversos actores para que den su opinión. Es algo que nos toca hacer de aquí a septiembre, fines de septiembre. Pero mucho más fácil hubiera sido la existencia de un solo grupo, porque eso da lugar a un poquito de divergencia, ¿no?
Yendo a tu pregunta, efectivamente la ley indica que hay un solo grupo de investigador altamente calificado, pero como bien lo he mencionado, esta ley ha sido promovida y comentada y trabajada con el CONCITEC en la Comisión de Ciencia y Tecnología. El congresista Horacio Ceballos, quien lo presentó, ha entendido que CONCITEC es el ente rector y hemos estado discutiendo ampliamente en el CONCITEC las mejores condiciones para que la ley se dé y que pueda efectivamente no ser una ley que quede en papel. Entonces, de esa manera, cuando ya íbamos construyendo el reglamento del Registro Nacional de Investigadores, el RENACIT, vimos la necesidad allí, que es el reglamento de la Ley Marco de Ciencia y Tecnología, de tener dos grupos, porque en el Perú, Modesto, hay dos grupos claramente identificados. No, yo entiendo eso. ¿No? Lo que pasa es que crea confusión, porque eso de Monge y Rostorowski, para efectos prácticos ahí... Es que el reglamento va a aclarar ¿Para eso. qué existe Rostorowski si no va a tener, digamos, algún reconocimiento, por ejemplo? Por un lado, porque la ley primero reconoce, es verdad, a los científicos altamente calificados, que está alineado con el grupo Carlos Monge, ¿no? Eso es la misma definición prácticamente, y de esa manera se ha ido estructurando para que el reglamento RENACIT se alinee a la ley de promoción del investigador. Efectivamente, existe el grupo María Rostorowski, que por su definición son investigadores que han generado conocimiento, pero como se han dedicado a otras actividades... ¿Cuál es el beneficio que tendrían ellos pertenecer a ese grupo? El beneficio es que, por ejemplo, los María Rostorowski nivel 1, ellos son los ex Regina. Entonces, ellos van a seguir recibiendo su bono investigador, para comenzar. María Rostorowski nivel 1. Eso todavía tiene que ir en el reglamento, supongo. Claro, exactamente. Ahora, si uno es estricto a la ley, desapareció Regina, ya no debería haber ningún tipo de retribución, porque ya no hay Regina. No, pues, porque el bono es a los investigadores. Está bien, pues, pero digamos... Si, y la nueva definición de del cuerpo de investigadores es el RENACIT. Por eso falta reglamentarlo. Porque, claro, claro. Es decir, los Regina pasan a tal situación que sigan, pues, nivel 1, que sigan, pues, recibiendo. Eso ya está. Todos los vicerrectores han recibido una comunicación del CONCITEC, donde... No es público, ¿no? No es público, porque es para los investigadores, ¿no? Claro. Han recibido una comunicación donde se les dice que los Regina que han sido prorrogados por el CONCITEC, cuya vigencia ha sido prorrogada, o aquellos que son vigentes, automáticamente pasan al nivel 1 María Rostorowski y a los niveles Carlos Monge que corresponda. Eso ya está hecho y las universidades tienen, o institutos, o otras instituciones, hay hospitales también, tienen hasta fines de septiembre para respondernos si la lista de precalificación del CONCITEC es correcta. Entonces, para comenzar, nivel 1 María Rostorowski deberían seguir recibiendo su bono, porque ahora en la nueva calificación ellos ya no son Regina, sino son RENACIT María Rostorowski Grupo 1. Simplemente ha sido recalificados, ¿no? Muy bien. Y sigue vigente. Entonces, para terminar, esa es una primera manera donde van a seguir siendo reconocidos. La segunda es que nada excluye ahora que CONCITEC, que ahora por la ley sí puede generar fondos y puede contratar investigadores, al conseguir fondos adicionales también pueda reconocer a los María Rostorowski que tienen un tipo de producción particular que sea relevante para las áreas estratégicas del país. O sea, nada lo impide. Muy bien. Justamente, ahora, áreas estratégicas. Se supone que esto va a servir, esta ley, para captar investigadores talentosos y resolver problemas prioritarios, importantes, urgentes en el país. ¿Se ha identificado ya esos puntos, o serán las empresas, regiones que escojan los temas? Sí, nosotros hemos ido identificando áreas estratégicas a partir de una metodología con el proyecto Banco Mundial que nos permite evaluar hasta 25 indicadores.
En esos indicadores están los temas como, por ejemplo, cuánto está produciendo ya una región en determinadas áreas del conocimiento, cuánto protege, su propiedad intelectual, cuánto exporta. Y con estos 25 indicadores hemos recogido 6 áreas estratégicas. Que bueno, en el Perú tenemos tanto que parecería casi evidente, pero esas son justamente las que han salido en diferentes regiones. Minería y su metalurgia avanzada, forestal maderable, agroindustria, pesca y acuicultura, manufactura avanzada, textil principalmente con material de nuestras regiones, y industrias culturales, incluida por supuesto la arqueología. En esas 6 áreas tenemos líneas también de investigación más definidas de acuerdo a estos indicadores. Entonces, tenemos por un lado esas áreas estratégicas, pero también tenemos temas transversales que el CONCITEC no puede descuidar, como son los materiales y las ciencias de los materiales, las ciencias básicas, ¿no? Tenemos que tener matemáticos, químicos, físicos, para que apoyen a esas áreas estratégicas. Las biotecnologías, las nanotecnologías, las ciencias del ambiente y por supuesto las tecnologías de información. Entonces, estas son áreas transversales que deben ir a apoyar a las áreas estratégicas. No para todos, absolutamente todos los proyectos, porque siempre tenemos que tener una diversificación en la ciencia, tú lo sabes bien, que es la famosa ciencia bottom-up, ¿no? O sea, que sale del conocimiento que pueden generar los investigadores. Pero sí para proyectos estratégicos como por ejemplo este fondo para comenzar o el proyecto del Banco Mundial. En lo que respecta a la convocatoria, ha habido ya un primer grupo de talentos que han aplicado, que han solicitado integrarse a este cuerpo primero de investigadores. Hablando de números, ¿cómo van? ¿Cuántos vienen del extranjero? ¿Cuántos peruanos que están acá extranjeros o peruanos que están en el extranjero también? ¿Cuál es la repartición de las solicitudes? Sí, la verdad que estamos muy contentos porque hemos tenido una excelente respuesta. Es complejo, ¿no es cierto?, que tú decidas regresar al Perú, donde todavía las condiciones recién se están construyendo de manera un poco más clara y definitiva, ¿no?, para hacer ciencia y tecnología. Hemos tenido 57 instituciones en este primer corte que han postulado con diferentes números de investigadores, entre 3 y 4 por institución, de todo el Perú, ya 45% más o menos las regiones y otro tanto en Lima, y cada institución, como decía, con un cierto número de investigadores de nivel postdoc, de nivel intermedio. ¿Han puesto un número o también han propuesto nombres? No tienen que ser con nombres, porque quien viene es una persona que ellos ya han identificado que esa persona quiere regresar al Perú. El equipo que se va construyendo es bien flexible, ¿no?, porque según las necesidades de la institución. Puede ser otro peruano altamente calificado que esté en otra región. El investigador principal sí tiene que ser de la institución que solicita la incorporación de esta persona. Y solamente quiero aclarar algo, porque si bien es cierto, ambos instrumentos son compatibles, no es lo mismo, ¿no?, sino que la ley de promoción del investigador va a permitir crear el cuerpo de investigadores del Perú. Para eso todavía no tenemos reglamento. Lo estamos empezando a construir y debe estar a finales de septiembre. Este programa de incorporación de talentos obviamente va a incorporar a investigadores al Registro Nacional de Investigadores, que es el registro de la ley marco, del cual va a salir el primer grupo, Carlos Monge, es el que irá conformando el cuerpo de investigadores, pero no es automático. Lo que el reglamento va a indicar es que uno tiene que pedir ser parte del cuerpo de investigadores, no es que el CONCITEC va a decidir quién. Y luego de una serie de requisitos, entonces va a formar parte del cuerpo de investigadores. Son como 2 registros distintos. El RENACIT son todos los investigadores del Perú y
el cuerpo de investigadores del Perú, que va a ser regido por la Ley de Promoción del Investigador Científico, va a ser un cuerpo que va a comenzar pequeño, obviamente de acuerdo a los recursos, que puede ser solamente del gobierno, del CONCITEC o con contrapartida de otras instituciones. Pero van de la mano porque aquellos investigadores que sean incorporados, que sean repatriados, evidentemente lo que queremos es que se queden. Y con la visión de que van a poder conformar parte de un cuerpo de investigadores con una base salarial adecuada y fija, va a hacer que tengan más tranquilidad para regresar. Sí, bueno, pero ya más o menos hemos hablado de esto. Son puestos no estables, no es, digamos, hablamos aquí de una remuneración mientras que dure un contrato. No es así como es un contrato temporal, va a tener que firmar un contrato con el CONCITEC. En realidad hay otros países que tienen también esa dinámica, ¿no? En el sentido que están los países que eligen la carrera del investigador, que efectivamente una vez que tú entraste a esa carrera ya no sales, es muy difícil que salgas, pero eso va de la mano en los países que tienen muchos fondos para investigación de manera permanente, ¿no? Entonces, no hay manera que el investigador no tenga algún fondo de investigación. Y eso que ahora las cosas van cambiando también lentamente, porque si tú no tienes no has ganado ningún concurso, ¿de dónde sale tu salario? O sea, eso también va cambiando lentamente en aquellos países que tienen carrera. Otros países, como Chile, como Uruguay, en realidad lo que tienen es un cuerpo de investigadores con una base salarial y pueden ya sea complementar su salario o se mantendrán en ese cuerpo de investigadores siempre y cuando tengan una productividad adecuada y tengan proyectos de investigación. Eso no quiere decir, y eso lo dirá el reglamento, que una vez que tú te quedaste, por ejemplo, sin proyecto de investigación un año, ya no eres parte del cuerpo. No necesariamente, porque debemos reconocer que tiene que volver a postular a fondos y que tiene que publicar y seguir generando conocimiento. Pero también tenemos que cuidar los recursos, claro, y tiene que ser de una manera que si ya no tiene producción, dejará de ser parte del cuerpo de investigadores. ¿Serás consciente que con esta ley no vamos a traer gente que afuera está brillando? Estábamos hablando de Harald Helmut, que ahora es investigador del CNRS, estable, con la vida, jubilación, etcétera, más con beca de Humboldt. Estamos hablando de personas que están en la duda, jóvenes que no saben si se quedan o regresan, aunque allá pues pesa mucho el ambiente, el entorno competitivo, las facilidades de información, de laboratorios. Mira, sí y no, porque por un lado vamos a tener ya un piso más seguro para el investigador, pero por otro, y yo sé que los ejemplos que estás poniendo requerirían cantidades mucho mayores de la que nos será posible, pero te pongo un ejemplo que me excuso por poner un ejemplo en la Universidad Cayetano Heredia, donde yo he sido rectora, pero es lo que más conozco. Tenemos un gran investigador, Jaime Miranda, que él regresó al Perú porque quiso hacer su vida en el Perú. Y hoy en día, a los 6 meses, él ya había competido en los Institutos Nacionales de Salud y había conseguido $3 millones. Y hoy en día, él publica en Lancet y en las mejores revistas y está en proyectos con la Unión Europea. O sea, desde el Perú, en su área de conocimiento, que es epidemiología de enfermedades crónicas, él está aportando al mundo. O sea, ¿por qué no podemos pensar que hay muchos peruanos como él, claro, que quieren regresar? De hecho, hay a otras universidades que han regresado. Son excepciones, pero los hay, y esa ley da un piso un poco más seguro. Bien, por otro lado tenemos el tema del fondo que viene por la participación del Banco Mundial. CONCITEC participa mucho en estos eventos de Horizonte 2020. ¿Cómo ves la parte de cooperación internacional con el Perú sobre estos temas? Bueno, tal vez en el Perú no vemos que los fondos se están moviendo mucho más de lo que uno cree, porque como no tenemos un ministerio, como tú siempre también reclamas, de ciencia y tecnología, estaríamos en otra situación. ¿Ministra usted? Ya habrían cambiado 3 ministros. Bueno, sí. Yo ya no sería ministra. Pero bueno, esa es otra historia. Pero
el sistema lo tenemos que articular a través del ente rector, que es CONCITEC, del ente rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Entonces, el sistema lo vamos articulando y lo vamos reconociendo a través de los diferentes tipos de fondos que tenemos y cómo vamos generando esa articulación. Entonces, en Produce nomás, ¿qué hemos tenido los últimos años? FOMITEC, Innovate los últimos 10 años, ahora PENIPA para pesca y acuicultura, tenemos el ITP para todo lo que es tecnología y producción, y tenemos los ITES para extensión tecnológica y capacitación, solo en el Ministerio de Producción, pero todo eso es para ciencia y tecnología, o más para desarrollo tecnológico, obviamente, para el sector productivo. Tenemos en el MINAGRI el PENIA, que es el Programa de Innovación Agraria. El INS tiene sus fondos particulares que ahora los trabaja con CONCITEC a través de los concursos. Minedu ahora tiene un gran fondo del Banco Interamericano de Desarrollo para fortalecer a las universidades. Por lo menos la mitad del fondo es para capacidades de investigación. CONCITEC ahora tiene todavía algo de recursos del FOMITEC que se están terminando, y el Banco Mundial, que es el principal proyecto, ¿no?, de $100 millones que debemos ejecutar en un horizonte de 2021. Por ese proyecto, ¿qué es lo que vamos a lograr? Hemos financiado 190 proyectos de investigación aplicada, vamos a tener 100 nuevos doctores y 30 nuevos laboratorios de alta tecnología. A estos proyectos, doctorados, etcétera, deben ir incorporándose los investigadores que estamos repatriando, los que mencionábamos, que ya han postulado 57 instituciones y casi 200 investigadores, y debería articularse con la ley de promoción científica para que se queden en el Perú. Y como bien mencionabas, la cooperación internacional también trabaja de manera articulada con las diferentes iniciativas que tenemos en el Perú. Por ejemplo, el Fondo Newton-Paulet con el Reino Unido, que es un fondo de 26 millones. Muy activo. Es muy activo, claro que sí, con fondos para iniciativas que le interesan a los dos países: salud, seguridad alimentaria, nutrición, cambio climático, biodiversidad, ¿no? Ahora acabamos de firmar hace una semana el proyecto ECOS con Francia para mayor movilidad e intercambio de investigadores. Es un fondo todavía pequeño, pero que la idea es que siga creciendo. Tenemos con Francia el fondo para matemáticas y ciencias básicas, AMSUT, y vamos a firmar otro para cambio climático. O sea, estamos en conversaciones con Australia para firmar otro fondo. Y así, ¿no? O sea, con España tenemos fondos también de intercambio de investigadores, con Brasil, con Chile. Entonces, cuando vamos sumando los fondos que tenemos, vemos que también hay un interés de las universidades, por ejemplo en Europa, tu pregunta, Horizonte 2020, donde el Perú recién ha presentado 20 proyectos en el programa marco del FP7. Entonces, no es que no hay fondos. En la Unión Europea los fondos todavía que quedan son 20.000 millones de euros, e invitan a los países de América del Sur para participar con esos fondos. Brasil tiene más de 100 proyectos, México más de 60. Entonces, el Perú todavía tiene posibilidades de concursar con universidades europeas para ser partícipe de esos fondos. Entonces, si todo lo que he mencionado lo vamos sumando, no es que los investigadores ya no tengan oportunidades como hace unos años, ¿no? Exactamente, porque además todos esos fondos llevan un complemento salarial. Y esa es la idea: si ponemos un piso parejo, el complemento salarial, digamos, el cielo es el límite. ¿Qué impide si ponemos una base adecuada? Digamos, por decir que el techo sería pues el sueldo del presidente, ¿no? 15.000 soles. Es poquito, pero el presidente no puede complementar y los investigadores iban a poder, ¿no? Fácilmente pueden llegar pues a 25.000 soles complementando con proyectos de investigación. Yo creo que eso ya es un salario atractivo. Comparado con los $100 que nos ofrecieron a Carlos Bustamante y a mí.
en los años 70 y 80. No, felizmente las cosas han cambiado para bien, no con la velocidad que nos gustaría porque tenemos tantas urgencias, pero están cambiando. En la entrevista anterior conversamos de un tema que sobre la manera de calificar a los investigadores. Veo investigadores que tienen 100, 150 publicaciones, pero cuando uno ingresa al detalle, esas publicaciones han sido hechas entre 500 investigadores internacionales. No se sabe qué cosa, cómo participó, y ahí sugería que lo que debería darse es puntaje al trabajo y luego dividir entre el número de investigadores autores, o bien considerar solamente a los primeros autores y a los últimos. Decía que a veces se ponen primeros y últimos, y dijiste en esa oportunidad que van a revisar en el reglamento que viene, va a haber algo de eso, porque me parece un poquito injusto que hay personas que las conozco que tienen 5, 7 investigadores, trabajan todo el tiempo y ponen pues 2, 3 al año, y alguien que tiene 150, veo que son 500, 700 autores. En realidad, ¿cómo se va a ver eso? El reglamento de la ley, la idea es que, más bien al revés, que el reglamento RENACYT esté alineado al reglamento de la ley, porque sería absurdo tener 2 reglamentos de calificación, ¿no? Claro. Pero cuando veamos en el reglamento de la ley de promoción, No, a eso me refiero. dentro del grupo, claro, Carlos Monge, podemos efectivamente evaluar lo que tú señalas. Me parece una propuesta muy razonable, ¿no? Todavía... En los países, exactamente. Conozco en el caso, uno de ellos, Rumania, por ejemplo, que hace eso. Bueno, por otro lado también tenemos la política, desafortunadamente, que no nos es muy estable en estos tiempos. ¿Tú sientes que estos movimientos, estas inestabilidades, un poco afecta la gestión de la ciencia y la tecnología, o eres indemne a eso? No, yo creo que ninguna institución, ni pública ni privada, puede no tener preocupación y sentir que estos temblores, estos terremotos de falta de comprensión entre las dos instancias que tienen que ver con la conducción del país, no están poniéndose de acuerdo, ¿no? En el CONCITEC, felizmente hemos podido seguir trabajando con tranquilidad, ejecutando nuestros fondos con tranquilidad, digamos, relativa con respecto a lo que tenemos que hacer, pero donde sí lo sentimos es con nuestros pares. Nosotros somos el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y lo que yo te comentaba, cuando estamos empezando a construir con un ministro, por ejemplo, yo he visitado en una primera oportunidad a todos los ministros, en una segunda oportunidad a todos los ministros, y hacíamos planes de cómo trabajar sus propios planes sectoriales de ciencia y tecnología. Claro. Y bueno, unos meses después ya no estaban. Entonces eso no vuelve más compleja la tarea del CONCITEC en sí, que seguimos trabajando con nuestros recursos ordinarios y el proyecto que tenemos del Banco Mundial, pero sí al tener las relaciones con nuestros otros socios, ¿no? Entonces, la estabilidad es algo y la comprensión de cómo debemos trabajar los peruanos más unidos es algo que creo que todos necesitamos, y cualquier tipo de actividad que hagamos requiere de esa tranquilidad y esa estabilidad, ¿no? ¿Qué otro tema te traía? Bueno, que estén atentas a las convocatorias que tenemos, porque, como yo mencionaba, hay muchas oportunidades que a veces nos perdemos por desconocimiento, y que pregunten en el CONCITEC, en el FONDECYT, que tenemos las puertas abiertas, porque a veces recibimos también estupendas iniciativas que nos han hecho pensar en otro tipo de proyectos, como por ejemplo los proyectos especiales, los desafíos Perú que se vienen para el fin de año, es decir, proyectos que a veces vienen de iniciativas de las comunidades, de los gobiernos regionales, y que nos hacen pensar que podemos participar más de la mano con, por ejemplo, las necesidades que se tienen en las regiones. Entonces, que estén no solo atentos a nuestras convocatorias, sino a
a visitarnos para comentarnos las iniciativas o las ideas que tengan, porque creemos que todos pueden aportar al desarrollo de esta gran familia que es el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Antes de concluir con esta entrevista, te voy a hacer una pregunta que a mí me sorprende porque la veo cada vez que ingreso a la revista de ciencia de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Estados Unidos, hablan del acoso sexual en la ciencia. ¿En el Perú existe eso? Yo que sepa, el CONCITEC ha tratado ese tema, porque si todo el mundo lo trata, debería el CONCITEC también estar preocupado. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque... Pensé que te ibas a... No. Nosotros estamos viendo intensamente los temas que tienen que ver con mujer y ciencia y tecnología. Y por supuesto, uno de los temas desagradables tiene que ver con el acoso. ¿Existe, pero eso? Pero por supuesto, o sea, el acoso lamentablemente existe en todas las instituciones, ¿no? Y lo que tenemos que tener son reglas claras para que eso no ocurra. Desde el CONCITEC lo que estamos haciendo es preocupándonos porque la mujer tenga mayor presencia en ciencia y tecnología. Hemos inaugurado el Comité Pro Mujer para la Ciencia y Tecnología, que va a permitir que nuestra política nacional de ciencia y tecnología tenga un componente que permita tener mayores acciones afirmativas hacia la presencia de la mujer en ciencia y no tengamos 30 mujeres de 100 investigadores en ciencia y tecnología como hoy ocurre en el Perú. Y este Comité Pro Mujer, que está conformado por 10 mujeres de diferentes ámbitos de la ciencia, tiene que plantearnos, tienen una agenda muy clara donde nos planteen todos los temas que se están trabajando a nivel internacional para tener más presencia de la mujer desde la etapa escolar hasta la etapa de investigadora científica, pero por supuesto también esos temas que se están planteando de el acoso sexual, que en realidad es un tema universal, no solamente es propio de los ámbitos de la ciencia y tecnología, pero también debemos mirarlos como el hecho de empezar a trabajar temas con protocolos donde no solamente se incluyan animales que son machos o bacterias que vienen de animales machos, sino incorporar el ámbito femenino, no diría femenino, sino el género, hasta en las preguntas de investigación, ¿no? Es un ámbito muy amplio que lo estamos tratando con el mayor cuidado en el CONCITEC a partir del plan y la agenda de trabajo que tiene este Comité Pro Mujer. ¿Alguna vez escribiste, bueno, hace pocos meses nomás, algo relacionado con el género? Y si hablabas tú, te referías un poquito a cómo deben interpretarse los eventos con el enfoque científico. Y sabemos ahora, por lo que dicen los artículos científicos, que este asunto de la homosexualidad, del lesbianismo, etc., hay una variedad tan grande y que no tendría que reprimirse, combatirse como enfermedad, sino que es una realidad que escapa de la medicina, es una cosa natural. ¿Podrías tú un poquito ahondar en este tema para esclarecer a la gente que nos ve y nos escucha? Bueno, no tengo conocimiento profundo sobre el tema, pero está absolutamente zanjado que... En otros países, pero acá claro, todavía. Bueno, pero desde la ciencia que efectivamente tiene un componente biológico y como componente biológico es un componente natural y está absolutamente reconocido que es así hace más de 30 años. Los conocimientos, los informes ya de corte genético también indican que hay un componente biológico, ¿no? Natural, y que por lo tanto no podemos negar que como todo lo biológico es parte del ser humano, parte de la naturaleza de los seres humanos y de los animales. No se trata de promover, digamos, que alguien se incline en tal o tal sitio, sino respetar a las manifestaciones naturales. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas gracias, doctora Fabiola León Velarde, y esperemos pues seguir comunicándonos para beneficio de nuestros oyentes. Contrario, muchas gracias, Modesto. Siempre un placer poder tratar
diversos temas, pero sobre todo cómo desde el CONCITEC podemos promover la ciencia y tecnología para tener mayores vocaciones para ciencia y tecnología y por supuesto más investigadores que no se quieran ir más del Perú. Ojalá que esto sirva pues para que venga más gente y se vaya menos. Gracias amigos, con nosotros será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao.